Bueno, aquí seguimos en Café de la Tarde y sin lugar a duda el tema de la semana, el tema del día sigue siendo las repercusiones por el intento de transformar en ley esta reforma previsional de la cual venimos hablando hace tanto tiempo, también la reforma laboral. Bueno, lo cierto es que lo que importa también es la percepción y la opinión de la gente al respecto. Y por eso ya mismo vamos a hablar con Ignacio Rodríguez, quien es sociólogo y director del posgrado de Opinión Pública de Flaxo, Víctor Pombinio, ambos bienvenidos a Café de la Tarde, a propósito de un estudio precisamente que han hecho ustedes en virtud de qué opina, ¿no?, la opinión pública respecto de la reforma, Ignacio. Sí, me parece, en el anticipo ella hablaba de percepciones. La opinión pública está hecha fundamentalmente de percepciones, ¿no? Ese es el combustible que moviliza, que explica cómo se comporta la opinión pública. Nosotros, desde el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo, un centro de estudios del UNSAM, estamos difundiendo los resultados de la quinta edición de un monitor sociolaboral de percepciones laborales. Digamos, es decir, es un estudio sistemático y trimestral. Cada 3 meses nosotros medimos y monitoreamos cómo evoluciona el estado de ánimo de la opinión pública en relación al entorno sociolaboral. Es decir, a través de qué indicadores. Bueno, el miedo a perder el trabajo, cómo evoluciona, de la población ocupada, obviamente. Las percepciones respecto a las posibilidades que se atribuyen los propios argentinos a conseguir un buen trabajo, la percepción en relación al cumplimiento de los derechos laborales en el ámbito laboral. Bueno, a un conjunto de indicadores que configuran un determinado clima social. En esta medición, básicamente, en conclusión, lo que revela es un deterioro de todos los indicadores, es decir, lo que a veces en sociología llamamos un ascenso a la incertidumbre. Es decir, las últimas las dos mediciones venían esbozando una tendencia favorable, es decir, en general de manera suave, pero los indicadores venían mejorando. ¿Cada cuánto hacen las mediciones? Cada 3 meses. Es un estudio sistemático, es decir, en general los indicadores son los mismos, se repiten las mismas preguntas, cada 3 meses para monitorear cómo evoluciona, es decir, para poner los datos, los números en perspectiva, para poder compararlos. Las últimas 2 mediciones en general venían dibujando una tendencia positiva, favorable, es decir, el clima venía mejorando, y estos resultados interrumpen y revierten esa tendencia. Es decir, crece, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo entre la población ocupada, un fenómeno agudizado entre los jóvenes. Es decir, todo promedio, cuando uno habla de una encuesta, en general esconde diferencias. Bueno, hay algunos indicadores que en general cuando uno hace doble clic e ingresa en algunos segmentos, se encuentra que hay determinadas preocupaciones que están acentuadas, por ejemplo, entre los jóvenes, entre las mujeres. Por ejemplo, la percepción que veíamos en pantalla respecto al cumplimiento de derechos laborales es muy distinta entre hombres y mujeres. Mirá. Por ejemplo, o sea, es peor para las mujeres que para los hombres. Fuertemente asociado y de manera simétrica, como decías vos, con el género. Por ejemplo, el 57% de los hombres declara que sus derechos laborales son plenamente respetados. Ese porcentaje entre las mujeres se encoge al 40%, es decir, hay un contraste muy pronunciado. Bueno, en general, respecto a las percepciones laborales, son los jóvenes los que muestran los indicadores más agudizados. Más desfavorables. Más desfavorables. Bien, esto con respecto al tema laboral, ¿no? Ahora, en cuanto a la reforma previsional, la gente, en primer lugar, ¿ustedes le preguntaron a la gente si entendían la reforma previsional? Bueno, es una... Porque hubo mucha confusión. Aparte es un tema muy técnico, ¿no? Claro, sí, muy técnico, sí. Es una buena pregunta que alude a cómo se forma la opinión pública. Decíamos, la opinión pública se forma fundamentalmente en función de percepciones, de experiencias, de valores y actitudes, experiencias históricas, colectivas y personales. Entonces, comparto el dato, digamos, y alguna reflexión. Dale. Nosotros, en este estudio, digamos, vamos monitoreando un conjunto de indicadores laborales e incorporamos cuestiones de agenda sociolaboral de la coyuntura. Es decir, no preguntamos cuestiones referidas a otras cuestiones políticas. Ahora, reforma laboral y reforma previsional obviamente saltan naturalmente a nuestra agenda de exploración. Claro. Entonces preguntamos qué reacciones suscitaba la reforma provisional y nos encontramos con un umbral de rechazo, una reacción crítica muy extendida en la opinión pública. Alrededor de un 65% tiene una mirada negativa sobre la reforma. Y está bien la pregunta, ¿en base a qué?
Perdón, ahora decimos a ver qué, pero vamos acompañando con placas mientras esto que vos nos estás contando. Entonces, se preguntó, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la reforma previsional? Exactamente, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Y tu pregunta y la observación que subrayaba él es válida en el sentido, bueno, ese es el dato que detectamos. Bueno, ese dato, ¿cuál es el origen de ese dato? ¿Por qué una medida suscita semejante reacción crítica? Me parece que hay dos o tres elementos. En primer lugar, el contexto. Es decir, probablemente hace 4 meses la medida o la iniciativa hubiera tenido otro desempeño en la opinión pública. Es decir, lo que permite este estudio es que alumbra un marco de preocupación y de incertidumbre muy generalizado, dentro del cual hay que leer la reacción de la opinión pública. La incertidumbre no viene precisamente por lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en el Congreso, sino más bien que esto tiene que ver con otra cosa, digamos. De ninguna manera, la incertidumbre, exacto, venía creciendo, se venía acentuando. Al menos el estudio lo registra en los últimos 3 meses, digamos, ¿no? Cuando comparamos la foto de diciembre. Y no por estos episodios últimos. No. Esta última foto, que es anterior, digamos, al conflicto de ayer, lo que alumbraba es que las preocupaciones venían creciendo. En ese contexto, me parece que hay que leer el dato, digamos, del rechazo mayoritario a la medida. En segundo lugar... 65.9, perdón, en desacuerdo y de acuerdo un 19,5%. En segundo lugar, hago una observación, me salgo un segundo de la agenda del estudio. Yo me dedico también a la comunicación política, es inevitable pensar, bueno, el gobierno en este caso, que es un gobierno que maneja con mucha habilidad cuestiones referidas a la comunicación política, en este caso pareciera no haber volcado muchos esfuerzos en contar y en explicar de qué se trata esto, ¿no? Como si hubiera alcanzado con el trámite parlamentario, es decir, parecía que era una discusión que no iba a pasar por la opinión pública. Subestimó quizás el hecho de, bueno, algo decía antes Mariano Barrio, ¿no? Quizás creyó que con el acuerdo con los gobernadores alcanzaba. Como había pasado en el Senado, iba a pasar en diputados y no alcanzaba. Y la opinión pública, obviamente, cuando algo no se explica, se rellena con preocupación, naturalmente, digamos, ¿no? Un mecanismo muy repetido. Y por otra parte, la sensibilidad del tema. Obviamente, la sensibilidad del tema que moviliza experiencias históricas, el 2001, que es una marca corporal, digamos, por la cual todas las familias, cualquier palabra, digamos, evoca esas marcas dolorosas. Y por otra parte, hay otro elemento que revela el estudio que tiene que ver con nuestra cultura política, con la matriz cultural, que cada sociedad, cada país tiene una determinada matriz cultural, manera de ser, manera de pensar, una ideología. Lo que distingue a la sociedad argentina... Perdón, esa matriz cultural, ¿incluye al mes de diciembre como una marca que es indeleble? Bueno, no va a haber forma de que de alguna manera tapemos, digamos, curemos, sanemos. Está bueno porque la matriz cultural tiene que ver también con experiencias que se van sedimentando y con una especie de hábitos y aprendizajes culturales. Por un lado, uno de los rasgos que distingue a nuestra matriz cultural y ha sido largamente estudiado por la sociología es el estatismo y el igualitarismo, digamos, que son dos valores muy presentes en la cultura política argentina. Entonces, me parece que esta reforma, al menos como fue percibida, tensionaba un poco y desafiaba esos valores. Mirá, el estudio revelaba otro dato, lateral, pero que me parece explica esto. El 81% de los encuestados estaba de acuerdo con la idea que el Estado tiene que asegurar pensiones dignas a los jubilados. Perfecto. ¿81? 81. Te diría que, bueno, es un número importante, pero tendría que ser más importante, ¿no? Bueno, aún. Es un dato que nosotros usamos de indicadores que se miden en distintas sociedades, es decir, para medir ideología en general se incorporan indicadores que permitan la comparabilidad. No es un umbral muy alto. Que si lo haces en Estados Unidos te da 40, 30, 20%. Claro, bueno, eso sí. Y más cerca, en Chile incluso los resultados son muy, muy distintos. Mirá. Muy distintos. Bueno, está bien. Con lo cual me parece que hay una constelación cultural propia de la Argentina que esta reforma, al menos la manera en la cual irrumpió en la opinión pública, desafió, tensionó y suspendió un poco, me parece, la rivalidad, en este caso kirchnerismo-antikirchnerismo que venía explicando todo. Ahí no hay grieta, en principio. Me parece que no. Bueno, pero la gente, en principio, quiere un Estado que garantice la jubilación. Está bien. Ahí no hay grieta. Exactamente. Ahí hay una especie de consenso cultural que preexiste a Cambiemos y al kirchnerismo. Ahora, pero más allá, insisto con esto, más allá de que el 81% crea esto y más allá del desacuerdo del 65.9% de los encuestados, ¿la gente entendía de qué se trataba la reforma previsional? Bueno, ahí me parece subyace, hago una interpretación, la idea de que
la opinión pública se maneja más en relación a la información que a las percepciones. En general, lo que moviliza la opinión pública tiene que ver más con las percepciones y con sus valores que con la información. El consumo de información está muy segmentada políticamente y muy teñida ideológicamente. En general, la manera en la cual la sociedad comprende lo público, lo político, lo que se discute en los medios, en la plaza pública, tiene que ver con su perspectiva ideológica, con su dieta mediática, con su manera de pensar. Entonces me parece que no tiene que ver con la información que el gobierno podía o no volcar, sino con un esfuerzo comunicacional que esta vez no volcó y por otra parte posiblemente con una medida que era envuelta en un lenguaje que evocaba experiencias dolorosas. Yo creo que es muy bueno lo que dijo Diego acerca de diciembre. Sí, quería volver ahí. Que en la oposición hay muchos que mencionan diciembre. Sí, claro. Y yo creo que el gobierno tal vez se equivocó acá porque como que le brindó un escenario diciembre, Totalmente. ¿no? Porque al poner tanto policía con balas de goma, con gases, y los diputados kirchneristas era como que intentaban regenerar esto, y la gente tirando piedras. De hecho, recién Mariano, había como un escenario 2001. Recién Mariano Barrio, cuando hablábamos, decía, ante la pregunta, ¿viste alguna vez algo semejante en el Congreso? Él dijo, alguna vez sí, pero la verdad que las comparaciones en este momento me parece que son comparaciones muy sensibles que no están buenas a hacer. Claro. Bueno, y obviamente haciendo referencia a 2001. Recordar que a 2001 se llegó con 30% de desocupación, 50% de la gente en la pobreza. Sí. Y se tomó el Congreso. El Estado se quedó con los ahorros, o sea, y que decantó muy rápidamente. Es como un escenario. Pero quiero volver a eso para saber cómo juega esto también, en esto de la cultura política que estabas haciendo, una suerte de ADN de la cultura política nuestra. ¿Cómo juega diciembre? Y si será posible en algún momento sacarnos esta mochila de encima, esta carga que le ponemos este mes, que evidentemente hasta ahora no pudimos. Yo estoy de acuerdo y me gusta la reflexión que diciembre, como significado, digamos, como experiencia, es una variable que hay que meter en la ecuación para entender lo que está pasando. Que estamos en diciembre a la hora de pensar cualquier política. Absolutamente. Y de hecho, bueno, hay una canción de Kevin Johansen, dice el tiempo, ¿no? El timing es la respuesta. Digo, bueno, ¿por qué fracasó en este caso el gobierno, que venía con tanta habilidad, que venía de transitar una victoria, quizás un triunfo electoral hace tan poquito? ¿Por qué sufre semejante tropiezo en la opinión pública y en la política, digamos, con fisuras expuestas en su coalición? ¿Por qué, digamos? ¿Cómo puede ser que un triunfo político electoral se evapore de manera... Bueno, me parece que es el tiempo, el timing. La elección de diciembre. ¿Pero vos creés que si esto mismo en vez de planteado en diciembre se plantea en marzo, no iba a suceder lo mismo? Es uno de los elementos, no el único. El otro es la cultura política, el otro es las condiciones intrínsecas de la medida, de la iniciativa, que probablemente sea antipática y no resista, digamos, una opinión pública movilizada, crítica, arisca, como vimos, como sabemos que es la sociedad argentina, digamos. Son distintos elementos, pero me parece que se cumple una regularidad que le pasó al kirchnerismo y le pasa ahora al macrismo, que es que todas las victorias electorales se vuelven en contra de los propios ganadores. Es decir, parece que a los gobiernos ganar los expone a groseros errores. Parece que en este caso el gobierno... Hay una subestimación de lo que viene, digamos. Hay una mala lectura de las causas que lo llevan a ganar. O es soberbia de poder. Y probablemente pueda hacer algo de las dos cosas. Claro. Me parece que le pasaba al gobierno anterior, me parece que le pasó a este gobierno, que hay una mala lectura de las causas que lo llevan a ganar. Pero fíjate también que en el Senado el gobierno lo cerró perfecto, lo hizo de taquito. Lo que pasa es que en diputado no hay un... Claro, no es lo mismo no el Senado que el Pichetto diputado. que te maniobra y... El Senado es un descontrol. El diputado es un descontrol. Lo teníamos a Leopoldo Moró desaforado, a Rossi desaforado. Es como que era otro escenario completamente diferente. Sí, totalmente. Igualmente sabemos que la lectura de una cámara y de la otra siempre fueron bien distintas, ¿no? En el comportamiento en el Por eso, Senado. quizá el gobierno se confió, en el Senado pasó. Ni siquiera hubo marchas cuando votó el Senado. Por eso otra de las lecturas, en vez de hablar de soberbia de poder, hablaba de ingenuidad política en este caso, ¿no? De creer que solamente por haberse sentado con los gobernadores y haber pactado, bueno, a partir de allí todo iba a decantar. Pero bueno, no, en el peronismo no todo es así, ¿no? Pensaba también en esto, ¿no? Decís, ni siquiera hubo marchas. Ayer Pino dijo que hubo marchas, pero sin dudas también pensando cómo jugó diciembre para un lado o para el otro. Quizás diciembre también caló en la resistencia a esta ley de otra manera. Pues seguramente. Mira, La Nación hace muy poquito publicó un estudio interesante y amplio de poliarquía, que hacía un retrato de una especie... ¿Qué balance hace la opinión pública de estos primeros 2 años recorridos por el gobierno? Parece que ahí estaban alumbrados determinados riesgos que evidentemente el gobierno desatendió. Pero eso fue hace 3, 4 días. Preguntaban, bueno, ¿cuál fue la peor medida que tomó el gobierno estos 2 años? En segundo lugar, aparecía reducir las jubilaciones. Sí. Eso hace muy
poquito. Que hablábamos de ese 0, Entonces, algo. Por había muy alguna poquito, idea sí. latente que evidentemente no sé si era el mejor marco y el mejor contexto. Si a eso lo sumamos, los datos que estamos compartiendo, el CETID, es decir, de un agravamiento. El primero era suba de tarifa, si no me equivoco. El primero aludía a la capacidad adquisitiva. Ajuste sería el combo. Totalmente. Sí, es cierto. Esto fue el 10 de diciembre, Ahora, hace mucho. Lo que digo, esto no fue un rayo en un cielo estrellado. Pero para perdón, es decirlo. sintomático No, esto. claro. También, digo, hay que reflexionar porque si bien es cierto que quizás en este caso la comunicación no fue la mejor, en general el gobierno trata de hacer, digamos, trata de decir, dice, ¿no? Hace como una suerte de valor de esto de decir siempre la verdad, siempre, en general, desde que ya está en el gobierno, dice que hay que aumentar las tarifas, sí, de lo que hace. veníamos pagando cosas que no Hizo eran medidas bien reales, antipáticas, que ¿eh? había que ajustar determinadas cuestiones, incluso antes de las elecciones, digamos. Y sin embargo también gana las elecciones y lo hace de buena manera y sin embargo es algo que es rechazado por buena parte de la población. También es extraño esto, ¿no? Digo, ¿esto también habla un poco de nosotros? No, ahí me parece que tiene que ver con, a eso me refería, con la mala lectura de las causas que llevaron al gobierno a la victoria. Cuando uno analizaba, digamos, las motivaciones electorales de su propia base electoral, es decir, de los votantes de Cambiemos, uno encontraba que el respaldo electoral estaba firme, había una ilusión todavía vigente, había ganas de que este rumbo mejorara todo, pero había muchas deudas. Había un deseo y una expectativa muy generalizada en todos sus votantes de, bueno, a partir de ahora queremos resultados concretos. Lo que le falta al gobierno es, más allá de las conquistas narrativas, ya entendimos Claro, ya van que la 2 pesada años. herencia, Ahora que el vienen los 2 kirchnerismo, ya años de entendimos. declaro. Ahora que tangibilice mejoras. Era una deuda y un reclamo que se repetía en cualquier investigación que uno pudiera hacer. Y me parece que eso no era la mejor señal. Después de las elecciones es enviar un paquete en algún sentido bastante antipático, que por otra parte acentúa todo gobierno, todo espacio político, todo dirigente, tiene algún estigma que lo sobrevuela, que lo acompaña. Obviamente este espacio político, este gobierno tiene la idea de un sesgo de clase en sus políticas públicas, digamos. Bueno, justo después de la victoria electoral, entregar, digamos, esta oportunidad para que la oposición convalidara, caracterizara y fortaleciera esa descripción del gobierno como un gobierno que en general lanza políticas que no favorecen a los más débiles, me parece que fue un error y un tropiezo muy llamativo. A mí una cosa que no me cerró, Dale, no. es que justamente los mayores son una base electoral fuerte del macrismo. Entonces, esto mucho más fuerte que la juventud. Estaban confiados y lo hicieron o piensan en 2 años lo arreglamos. Uno de los datos más llamativos, lo había olvidado, ignorado, especialmente llamativo. Efectivamente, uno de los fenómenos, se habla poco, pero uno de los fenómenos más interesantes es el fanatismo oficialista de los mayores de 60 años. Es muy impresionante. Sí, lo digo un poco en broma, pero es verdad que a medida que uno, al hacer estudios, aumenta la edad, digamos, crece muchísimo el respaldo a este gobierno. Entre los jóvenes crece muchísimo las impugnaciones y un tono más crítico. En este caso, en la reforma previsional, por primera vez, al menos en los estudios que me toca dirigir, encuentro que se rompe esa simpatía de los adultos. Ese amor. Sí. Tal cual. Bueno, vamos ahora a sumar a Martu Rúa con Boca de Redes para ver qué se dice allí de las redes sociales. Sabemos la importancia de las redes sociales hoy. Martu. Buenas tardes, Elio y Diego. Y sí, fue la conversación obligada ayer en Twitter, que quizás es la red que más utilizamos para expresarnos. Así que vamos a compartir juntos algunas placas que preparamos para entender cuánto hablamos de esta reforma previsional, cómo lo hicimos y a través de qué etiquetas. Empecemos viendo cuánto hablamos y vemos un pico que se generó ayer a la tarde. Ahí estamos viendo cuánto se habló y cómo se hizo. Es muy interesante ver si fueron tweets que fuimos escribiendo nosotros, si le respondimos a otros o si simplemente los retuiteamos. Claro, perfecto. Esto es importante saberlo porque esto quiere decir que 3 de cada 10 personas que estuvieron tuiteando u opinando a través de Twitter lo hicieron ellos, otros que decidieron hacer replays, es decir, contestarle a algunos que hablaban, y muchísimos, la mayoría, hizo retweets, es decir, vio cosas en la red que le interesaban, que apoyaba o que no, hizo retweet y opinó sobre eso. Ahí me quiero quedar, Martu, porque en este caso no se hace una diferenciación si estamos hablando de valoraciones positivas o negativas con respecto a la reforma, ¿no? Así es, Elio, ese es un punto muy interesante. Estamos hablando de más de 120.000 interacciones, hubo ayer por la tarde, 120.000 es el número, pero no es una valoración positiva o negativa, sino que está todo
todo el conjunto. Recordemos también que hay muchos retweets que se hacen de manera irónica o para quejarse de lo que tiene ese contenido. Sí, entonces muchas veces los retweets no implican que uno esté a favor, sino es para dejar a la vista una voz o para criticarla o para estar a favor. ¿Y qué pasó con los hashtags? Ahí estamos viendo distintos hashtags, no a la reforma previsional, liderando el ranking. Así es, estas son las etiquetas que todos utilizamos o elegimos para hablar en las redes sociales y vemos que la que ocupa el primer lugar es no a la reforma previsional con un 10% de las opciones. Después yo no recorto a jubilados, fue la segunda. Al Congreso por los jubilados, ocupó el tercer lugar y ya con 3 o 1 tenemos reforma previsional, Argentina y ahora. Fueron algunos de los hashtags elegidos por los argentinos para hablar de este tema, pero muy a la cabeza el no a la reforma previsional. En este caso, Martu, los hashtags sí nos permiten entonces conocer las valoraciones de la gente. Exactamente, pero también es importante saber que no todo el mundo sabe usar estas etiquetas o las utiliza. Muchos comentarios no contienen estas etiquetas, pero los que los contienen nos hace saber cuál es la valoración que hay al momento de tuitear. Decía recién Helio esto de sabemos lo importante que son las redes sociales. Y le quería preguntar a Ignacio si efectivamente sabemos lo importante que son, porque también se dice que hay un microclima y que eso en realidad después no impacta en la realidad. ¿Cuánto pesa esto que ha ocurrido en las redes sociales durante las últimas horas? ¿Y en qué términos? Sí, me parece que, a ver, sí, efectivamente las redes sociales, especialmente Twitter, van generando microclimas. En ese caso, me parece que reflejan un poco. Tampoco hay una frontera, uno no puede trazar a esta altura, digamos, una frontera entre las redes sociales y la realidad, digamos. Forman parte del mismo escenario, de un escenario político que tiene distintos territorios, digamos, más convencionales y estos más novedosos, como son estos territorios digitales. Entonces, me parece que es un nuevo lenguaje donde la política también... mira. Y el gobierno es muy fuerte en redes sociales también, ¿no? Es muy fuerte. Vamos a ver una otra herramienta interesante que tiene Martu, que es la evolución de los tweets en cuanto a la reforma previsional. Sí, esta está buena porque podemos ver que esta conversación no comenzó ayer a la tarde, por supuesto. Y acá podemos ver cómo se conversó de la reforma previsional los últimos 15 días. Y ya desde el día 10 de diciembre se empezó a comentar mucho más en Twitter, sabiendo que venía la fecha de ayer. Entonces, a partir del 10 comienza a levantar. Por supuesto que el pico fuerte lo tenemos ayer con 120.000 interacciones, pero durante los últimos 15 días hubo más de 400.000 tweets que tenían reforma previsional y las palabras agregadas que tenían que ver con esto. Estamos hablando de 400.000 conversaciones que tuvieron esto y ayer este pico de 120.000, pero vemos desde el 10 de diciembre que ya empieza a levantar para generar el pico ayer. Justo desde que se cumplieron 2 años, ¿no?, de gobierno de Mauricio Macri, el 10 de diciembre allí. Bueno, esto hasta ahora lo que hemos analizado es Twitter, pero también tenemos Google Trends. Así es, porque las conversaciones no solo se mueven en las redes sociales, sino que se mueven por toda Internet. Y cuando analizamos Google Trends, podemos ver cómo los argentinos hicimos búsquedas. Y mucho tiene que ver con lo que queríamos saber y conocer. Bueno, ahí estamos viendo, por supuesto, que la gran mayoría están en Argentina, pero también en Brasil, en España. En España, donde hay muchísimos argentinos, también en los Estados Unidos. En Alaska. Sí, esa es rara. No, lo que pasa es que te toma todo Estados Unidos y Alaska forma parte. Claro, ahí te toma todo Estados Unidos. Pero Muy bueno, es importante ver cómo, por supuesto, el interés crece en Argentina, pero en Uruguay, en Brasil y en España también se habló mucho del tema. Vamos a ver, si quieren, cuáles son las preguntas o cuáles fueron las palabras que buscamos en Google para poder entender. Algunas fueron que tenían que ver con los protagonistas de la escena de toda esta semana y especialmente de ayer. Podemos ver cuáles fueron los temas relacionados que se buscaron y encontramos a Nicolás Massot en el primer lugar. Claro, que esto también debe tener que ver con el día de que se trató el tema en comisión, ¿no? Que Nicolás Massot fue sin lugar a duda el protagonista aquel día.
Sí, Elio, y también tiene mucho que ver con el desconocimiento. Vos recién consultabas si todos realmente sabemos de qué hablamos cuando hablamos de reforma previsional. Sí. Y hay nombres que empezaron a circular por la tele que muchas personas los empezó a buscar esta semana. Entonces, la búsqueda de Nicolás Massot o la búsqueda de Emilio Monzó también está relacionada a entender qué papel jugaban ellos esta semana. Entonces, lo tenemos, por ejemplo, a Nicolás Massot en primer lugar. Segundo, fíjate estas dos palabras juntas porque son para el análisis en serio, porque tenemos represión y psicoanálisis. Mirá. Muy raro esto, pero la palabra represión fue muy buscada también en las búsquedas de Google. Disturbio en tercer lugar, Emilio Monzó en cuarto, huelga general ya empezó a aparecer en el quinto lugar. También consultas relacionadas a estos temas. Por supuesto, y esto pasó sobre todo ayer por la tarde cuando se anunciaba un posible, bueno, no se anunciaba, se empezó a correr un rumor de un posible DNU reforma previsional, DNU reforma, DNU, paro 15 de diciembre y paro CGT fueron las búsquedas relacionadas a la reforma previsional más intensas en la tarde de ayer. Que tenían bien que ver con la coyuntura, claro. Sí. Muy buen análisis, Martu. Muchas gracias, chicos. Muchas Impecable, gracias. Muy bien. Ignacio, me quedé pensando, ¿no? Vos, bueno, de alguna manera nos decías, sos asesor también político. Si tuvieras que asesorar al gobierno en este contexto, ¿no? Un contexto, bueno, complejo. A partir de ahora, ¿qué comunicar y cómo? Me parece que el gobierno, a ver, rebobinando, primero me parece que el gobierno tomó una mala decisión, digamos que en este caso fue creer que este tipo de iniciativa no tenía que pasar por la opinión pública. Un gobierno que habitualmente gestiona con bastante habilidad la opinión pública, es decir, la gestión de los símbolos de la comunicación, en este caso creyó que con únicamente el decisionismo y entre comillas la rosca parlamentaria alcanzaba, como decía él, con Perdóname, pero ahí creo que quien metió la cola en realidad es la oposición, que fue muy hábil en que esto se instale en la opinión pública. Ahí vos dijiste una palabra que me parece que está ausente en los últimos 2 años, que me parece que lo que pasó ayer es que nació la oposición. Hay que ver cómo se comporta en adelante, pero nació como actor político. Claro. En estos primeros 2 años, la discusión política estuvo muy centrada. Perdón, apareció también días atrás con Bonadío y el desafuero de Cristina. También allí apareció algo, un bosquejo. Empezó a aparecer, digamos. Me parece que hay diagonales y se van enhebrando algunas reacciones más articuladas en el universo, en el archipiélago opositor, que antes no pasaba. Me parece que eso es una novedad con la que va a tener que convivir el gobierno. Me parece que el gobierno nacional, y respondiendo más directamente a tu pregunta, después siguió pasando, lo voy a decir con una metáfora, como un DJ, siguió pasando la misma música de antes de las elecciones, con el hit Pesada Herencia, que me parece que está agotado, como todo hit, se sostiene y se agota en la repetición. Claro. Entonces me parece que tenía que actualizar el contrato narrativo. Parece que cometió un grave error. Me parece que el gobierno a veces tiene un déficit en la comprensión de la historia, de la cultura política de la Argentina. Parece que ahí subestima algunos valores. Y me parece que el error de los errores, digamos, claramente el driver, digamos, electoral de su base, digamos, de sus votantes, tiene que ver con el antikirchnerismo, desde ya con el deseo de cambio, y esto explica los 2 triunfos electorales. Pero sus votantes no son solo antikirchneristas. Tienen biografías que no empiezan en el 2003. Está bien. Parece que a veces se vincula con sus votantes como si solo fueran antikirchneristas. Son profundamente antikirchneristas, pero también son otras cosas. Son algo más, claro. También son algo más. Claro, clarísimo. Así que bueno, se viene el hit del verano entonces. Vamos a ver cuál es. Muy interesante. Vamos a ver cuál es.